El llanto de un niño rasgó el silencio. No era el llanto común de un crío caprichoso. Era el sonido del terror puro, el grito de un alma que comprendía, demasiado joven, que el mundo podía ser cruel. Mateo Sandoval estaba de pie en la esquina más oscura de la tienda de Fernando García, con los hombros tensos bajo su chaleco de cuero gastado. Sus dedos se cerraban alrededor de una bolsa pequeña que contenía 70 pesos, cada moneda ganada con sudor durante 8 meses de trabajo brutal bajo el sol andaluz. Había venido a comprar un toro semental, algo que salvaría su hacienda de la ruina. Pero no estaba mirando el ganado. Sus ojos oscuros, hundidos por 3 años sin dormir apropiadamente, estaban fijos en 5 pequeñas figuras apretujadas contra la pared del fondo de la tienda. 5 niños. El mayor no tendría más de 6 años. El más pequeño, una niña de cabello dorado que no podía tener más de 2, estaba sentada en el suelo de madera sucia, chupándose el pulgar, con los ojos azules muy abiertos. 50 pesos por el niño. Gritó una voz ronca desde el centro de la habitación. Era Víctor Ruiz, el tío de los niños, balanceándose con una botella de aguardiente en la mano izquierda. El chico es fuerte. Puede trabajar en los campos. Mateo sintió que algo se retorcía en su estómago. El niño mayor, con el cabello oscuro y revuelto y una pequeña cicatriz en la frente, dio un paso adelante. Sus puños pequeños se levantaron, temblando pero decididos. No. Su voz se quebró. No voy a dejar a mis hermanas. Algunas risas resonaron en la tienda. Hombres con caras rojas por el vino y la codicia se inclinaron hacia adelante, evaluando a los niños como si fueran caballos. El mocoso tiene agallas, dijo uno. Pero habrá que golpearle esa actitud. Mateo apretó los dientes. Conocía a ese hombre. Ricardo Molina. Trataba a sus trabajadores peor que a las bestias, los hacía trabajar hasta el colapso, les pagaba con migajas. 2 de sus jornaleros habían muerto el invierno pasado, enterrados en tumbas sin nombre en la tierra yerma detrás de su finca. 60 pesos por el niño, dijo Molina, sonriendo. Oferta final. Yo compraré a la niña con la muñeca. Otra voz surgió. Mateo giró la cabeza. Era Marta Delgado, una mujer flaca con ojos fríos. 8 pesos. Puede fregar pisos. ¿Y las gemelas? Alguien gritó. ¿Vienen juntas? Se pueden vender por separado, respondió Víctor, balanceándose. 5 cada una. U 8 por ambas. Estaba sucediendo demasiado rápido. Mateo observó las caras de los niños transformarse de confusión a terror mientras comprendían lo que estaba pasando. Los estaban dividiendo. Los estaban vendiendo como si fueran sacos de trigo. El niño mayor lloraba ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas sucias, aunque mantenía sus puños levantados. Por favor, su voz era un susurro roto. Papá dijo que nos quedáramos juntos. Me hizo prometer. Suficiente. Víctor hizo un gesto con la mano. Que alguien le tape la boca a este mocoso. Entonces, una nueva voz cortó el caos. Baja. Helada. Peligrosa. ¿Y la pequeña? Todos se volvieron. De las sombras emergió un hombre alto y delgado, vestido completamente de negro. Su rostro era pálido como la cal, sus ojos hundidos y vacíos como pozos abandonados. Don Sebastián Cortés. Mateo lo conocía de reputación. Todos lo conocían. Quienes eran decentes cruzaban la calle cuando lo veían venir. Sebastián se movió hacia los niños lentamente, deliberadamente, como una serpiente acercándose a un nido de ratones. Se detuvo frente a la niña pequeña en el suelo. La rubia, dijo. ¿Cuánto? Víctor se aclaró la garganta, incluso él parecía inquieto. Es muy joven, don Sebastián.
No podrá trabajar durante años. ¿Te pregunté sobre trabajo? La voz de Sebastián era suave, pero había algo podrido debajo. Metió la mano en su abrigo y sacó algo. Una fotografía. Vieja, descolorida, con los bordes doblados por años de manipulación. La levantó para que Víctor pudiera verla. Mi hija, dijo Sebastián. Sofía. Murió hace 3 años. Se ahogó en el estanque su voz se apagó, mientras yo no estaba mirando. La habitación se quedó en silencio. Mateo pudo ver la fotografía desde donde estaba. Una niña pequeña con cabello rubio y ojos azules brillantes, sonriendo a la cámara. Idéntica a la pequeña en el suelo. Idéntica. Esta niña, continuó Sebastián, su voz temblando ligeramente, se parece tanto a mi Sofía. 20 pesos. Efectivo. Ahora. La pequeña miró hacia arriba a Sebastián con curiosidad inocente, sin comprender. Levantó sus bracitos regordetes hacia el de la forma en que todos los niños levantan los brazos hacia los adultos, confiando, indefensa. Mamá, susurró. Y el mundo de Mateo se partió en dos. De repente ya no estaba en la tienda de Fernando García. Estaba de vuelta en su hacienda, hace 3 años, de pie junto a una pequeña cama donde su hija Isabela yacía ardiendo de fiebre. 6 años, con el mismo cabello dorado, los mismos ojos azules, extendiendo la mano hacia él. Asterisco papá, papá, haz que pare el dolor. Él no pudo. Se quedó allí, impotente, mientras la fiebre se la llevaba. Sostuvo su mano mientras moría. Observó la luz abandonar sus ojos y sintió su alma irse con ella. 2 días después, Catalina lo siguió. Su esposa. El amor de su vida. Se rindió después de ver a su hija enterrada bajo el viejo olivo. Mateo había enterrado su corazón con ellas. Durante 3 años, había sido un cadáver que caminaba, trabajando hasta el agotamiento para no tener que sentir, alejando a cualquiera que intentara ayudar, hablándole a Dios solo para maldecirlo. Pero ahora, mirando a esta pequeña rubia con ojos azules alcanzando hacia un monstruo, algo dentro de él se fracturó. Algo que había estado congelado sólido durante 3 años comenzó a agrietarse. 50 pesos, las palabras explotaron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Por los 5. Juntos. Todas las cabezas en la habitación giraron hacia él. Víctor parpadeó. ¿Disculpe? 50 pesos, Mateo salió de las sombras, sus botas resonando en el piso de madera. Por los 5 niños. No separados. Los ojos de Sebastián se estrecharon peligrosamente. ¿Quién demonios eres tú? Nadie que te importe, respondió Mateo. 50 pesos. ¿Vendido? 60, dijo Sebastián, su voz cortante como vidrio. Solo por la niña. 70, Mateo sacó su bolsa. Por los 5. Oferta final. Víctor miró entre los 2 hombres, los ojos brillando con codicia. 70 pesos era más dinero del que había visto en años. 70 por los 5 niños Ruiz, anunció rápidamente. ¿Alguna otra oferta? Sebastián dio un paso hacia Mateo. Eran casi de la misma altura, pero Mateo tenía 20 kilos de músculo sobre él. Estás cometiendo un error, siseó Sebastián. No sería el primero. No me gusta que me digan que no. Entonces vas a odiarme, la mano de Mateo se deslizó hacia el revólver en su cinturón. Porque te estoy diciendo que no ahora mismo. Aléjate. El enfrentamiento duró 5 segundos. 10. 15. Mateo no parpadeó. Finalmente, Sebastián retrocedió. Pero sus ojos muertos nunca dejaron el rostro de Mateo. Esto no ha terminado, susurró. Esa niña será mía. De una forma u otra.
Se dio la vuelta y salió por la puerta, que se cerró lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Mateo exhaló lentamente. Bien, la voz de Víctor se quebró. 70 pesos por los 5 niños Ruiz, señor. Sandoval. Mateo Sandoval. Víctor se tambaleó hacia adelante, las manos temblando de codicia. Págueme. Págueme ahora. Mateo contó los billetes lentamente, uno por uno, dejando que Víctor observara cada peso golpear el mostrador. Cuando cayó el último billete, Mateo agarró la muñeca de Víctor y lo jaló cerca. Escucha con cuidado, dijo Mateo en voz baja. Si te acercas a estos niños otra vez, alguna vez, te enterraré tan profundo que ni siquiera el diablo te encontrará. ¿Entiendes? Víctor asintió frenéticamente. Sal de mi vista. Víctor Ruiz corrió, literalmente corrió fuera de la tienda, por la calle y fuera de Córdoba para siempre. Mateo se volvió hacia los niños. Todavía estaban apretujados juntos, todavía aterrorizados. El niño mayor había empujado a sus hermanas detrás de él nuevamente, su pequeño cuerpo temblando. Mateo caminó hacia ellos lentamente, como acercándose a un animal herido. Se arrodilló. Hola, dijo suavemente. Me llamo Mateo. No voy a hacerles daño. La mandíbula del niño se tensó. Eso es lo que todos dicen. Lo sé, Mateo mantuvo su voz baja, constante. Y sé que no tienen razón para confiar en mí. Pero acabo de gastar cada peso que tenía para mantenerlos juntos. Eso tiene que contar para algo. El niño lo estudió con ojos que habían visto demasiado para su edad. ¿Por qué? Exigió. ¿Por qué te importa? A nadie le importamos. Mateo miró a la pequeña rubia, todavía sentada en el suelo, todavía chupándose el pulgar, todavía mirándolo con esos ojos azules. Los ojos de Isabela. Tuve una hija, dijo Mateo, su voz se quebró. Se llamaba Isabela. Murió hace 3 años. Una fiebre se la llevó. Se llevó también a mi esposa. Los puños del niño se bajaron lentamente. ¿Tu hermana? Mateo continuó. La pequeña. Me miró y dijo mamá. Y yo, tragó con fuerza, no pude dejarla ir con ese hombre. No pude dejar que lo separaran. No cuando podía detenerlo. Silencio. Luego, una de las niñas, una con una muñeca de trapo raída, dio un paso adelante. Lo siento por tu Isabela, susurró. Los ojos de Mateo ardieron. Yo siento lo de tu mamá y papá. ¿Vas a ser nuestro nuevo papá? La pregunta golpeó a Mateo como una bala. Yo, no sé, admitió. No sé cómo ser el papá de nadie más. Pero tengo una casa. Tengo comida. Tengo una señora llamada Elena que hace las mejores empanadas de Andalucía. Y tengo espacio para 5 niños que necesitan un lugar donde quedarse. El niño mayor lo estudió durante un largo momento. Si les haces daño a mis hermanas, dijo el niño lentamente, te mataré. Justo. Lo digo en serio. No sé cómo, pero lo haré. Te creo, Mateo extendió su mano. ¿Trato? El niño miró la mano de Mateo. Miró a sus hermanas. Miró de vuelta a Mateo. Luego la tomó. Trato, dijo el niño. Pero todavía no confío en ti. No esperaría que lo hicieras. ¿Cómo te llamas? Rafael. Ella es Carmen, señaló a la niña con la muñeca. Él es Miguel, un niño de pelo castaño que no había dejado de moverse. Ella es Sofía, una niña silenciosa con grandes ojos tristes. Y ella es Lucía. La pequeña rubia miró hacia arriba ante el sonido de su nombre. ¿Mamá? No, cariño, Mateo se agachó y la levantó. Ella pesaba casi nada,
más ligera que un saco de harina. No soy tu mamá. Pero estoy aquí ahora. Los dedos pequeños de Lucía encontraron la tela de su camisa y se aferraron fuerte. No te vayas, respiró. No lo haré. Lo prometo. Mateo se puso de pie. Las rodillas le crujieron. Era demasiado viejo para esto. Demasiado roto. Demasiado vacío. Pero cuando Lucía se acurrucó contra su pecho, cuando sus dedos pequeños se enroscaron en su camisa, cuando suspiró y cerró los ojos, algo se agrietó en el pecho de Mateo. Algo que había estado congelado sólido durante 3 años. Vamos, dijo con voz ronca. Vamos a casa. El viaje en carreta tomó 2 horas. Miguel habló todo el tiempo. Sobre los caballos. Sobre las nubes. Sobre un insecto que había visto en el camino. Sobre si las vacas podrían volar si realmente lo intentaran. No pueden, dijo Rafael tajantemente. Pero ¿y si lo intentan de verdad? Todavía no pueden. ¿No sabes eso? Carmen sostuvo su muñeca de trapo contra la ventana. Mariposa dice que el cielo es bonito. Mariposa es una muñeca, murmuró Rafael. No es solo una muñeca. Es mi amiga. Sofía, la gemela silenciosa, estaba presionada contra el costado de Rafael, el pulgar en la boca, observando todo con ojos enormes. No había dicho una sola palabra desde la subasta. Y Lucía durmió contra el pecho de Mateo. Completamente confiada. Completamente vulnerable. Mateo mantenía una mano en las riendas, la otra sujetando a la pequeña. Su mente corría. ¿Qué había hecho? No sabía nada sobre criar niños. Isabela había sido fácil, dulce, siempre sonriendo. Pero 5 niños traumatizados que habían perdido todo. Señor Mateo, la voz de Rafael era tranquila ahora. Sí. Ese hombre. Don Sebastián. Va a volver, ¿verdad? Mateo apretó las riendas. Probablemente. ¿Qué vamos a hacer? Habían llegado a la cima de la colina. La hacienda de Mateo se extendía debajo, la casa blanca, el establo rojo, los campos extendiéndose hacia las montañas de Sierra Nevada a lo lejos. ¿Ves esta hacienda? Preguntó Mateo. La veo, dijo Rafael. Mi abuelo construyó este lugar. Luchó contra bandidos por él. Luchó contra la tierra misma. Mateo miró al niño. He estado defendiendo esta hacienda toda mi vida. Ahora tengo algo más importante que defender. Rafael estuvo en silencio por un momento. ¿Qué es más importante que una hacienda? Mateo miró hacia abajo a Lucía, a sus pequeños dedos aferrados a su camisa, a su rostro pacífico mientras dormía. Ustedes, dijo simplemente. Todos ustedes. Cuando llegaron a la hacienda, una mujer robusta de unos 55 años los esperaba en la puerta. Señora Elena Morales, quien había sido el ama de llaves de Mateo durante 6 años. Llevaba un delantal manchado de harina y sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas cuando vio a los niños. Asterisco pobrecitos, susurró. Asterisco mis pobres pequeños, vengan, vengan. Elena cuidará de ustedes. Los condujo adentro, ya llamando por agua caliente, ropa limpia, comida caliente. Los niños la siguieron como patitos siguiendo a su madre, demasiado cansados para resistir. Todos excepto Rafael. Se quedó atrás, mirando a Mateo. Señor Mateo. Sí. Todavía no confío en ti. Lo sé. La voz de Rafael tembló. Pero, gracias. Por no dejar que se llevaran a Lucía. Por mantenernos juntos. Mateo asintió lentamente. Descansa un poco. Come algo. Mañana averiguaremos el resto. Rafael desapareció adentro. Mateo se quedó solo en el porche,
escuchando los sonidos que salían de la casa. La voz cálida de Elena. La charla emocionada de Miguel. Un chapoteo de agua. La risa de un niño. Sonidos que no había escuchado en 3 años. Sonidos que pensó que nunca volvería a escuchar. Sacó su reloj de bolsillo. Lo abrió. Dentro había una pequeña fotografía. Catalina e Isabela, tomada el verano antes de la fiebre. No sé lo que estoy haciendo, susurró. Pero creo que ustedes me los enviaron. Creo que tal vez esto es lo que se supone que debo hacer ahora. La fotografía no respondió. Pero en algún lugar del pecho de Mateo, el hielo continuó agrietándose. Esa noche, después de que los niños habían sido alimentados, bañados y acostados, Mateo se sentó en el porche con Elena. Ella le pasó una taza de café fuerte. «Hiciste algo loco hoy», dijo. «Lo sé. También fue lo correcto. No sé sobre eso». Elena estuvo en silencio por un momento. Luego. «Mateo. Te he visto estos últimos 3 años. Caminando por la vida como un fantasma. Trabajándote hasta medio morir para no tener que sentir. Alejando a todos los que intentaban ayudar». Dejó que continuara. Hoy, su voz era firme. Por primera vez desde que Catalina e Isabela murieron, vi al viejo Mateo. El que lucha por lo que es correcto. El que protege a las personas que no pueden protegerse a solas. Elena extendió la mano y apretó la de él. Esos niños te necesitan. Pero creo que tal vez tú los necesitas también. Mateo no respondió. Pero tampoco retiró su mano. A kilómetros de distancia, en una habitación oscura de su mansión, don Sebastián Cortés estaba sentado mirando una fotografía. La fotografía de su hija Sofía. Cabello rubio. Ojos azules. Sonrisa dulce. «No te preocupes», susurró a la imagen. «La conseguiré para ti. Siempre cumplo mis promesas». Dejó la fotografía y tomó un mapa. Hacienda Sandoval. Lo rodeó con tinta roja. Luego sonrió. No era una sonrisa humana. Era la sonrisa de algo usando un rostro humano. Algo paciente. Algo hambriento. Algo que siempre conseguía lo que quería. La primera noche fue un infierno. Mateo se despertó a las 2 de la madrugada con un grito. Alto, aterrorizado, el sonido que envió a su corazón estrellándose contra sus costillas. Agarró su revólver y corrió hacia la habitación de los niños. Lucía estaba retorciéndose en la cama, su pequeño cuerpo rígido, sus ojos apretados cerrados, gritando por alguien que nunca vendría. «Mamá. Mamá. Mamá». Rafael ya estaba allí, tratando de sostenerla, su propio rostro rayado con lágrimas. «Está bien, Lucía. Está bien. Rafael está aquí». Pero Lucía no podía escucharlo. Estaba atrapada en algún otro lugar. Algún lugar oscuro. Algún lugar que olía a fiebre y muerte. Mateo enfundó su revólver y se acercó. «Déjame», dijo en voz baja. Rafael levantó la vista, exhausto y desesperado. «Hace esto todas las noches. A veces 2 veces. Tío Víctor solía solo dejarla. Dejarla gritar hasta que se detuviera». La mandíbula de Mateo se tensó. Se sentó en el borde de la cama y levantó a Lucía en sus brazos. Ella luchó contra él al principio, pequeños puños golpeando su pecho, piernas pateando, ese grito terrible todavía rasgando de su garganta. «SHH», murmuró Mateo. «SHH, pequeña. Estás a salvo. Estás a salvo ahora». No sabía si ella podía escucharlo. Solo siguió hablando, bajo y constante, como solía hablar con caballos asustados. «Te tengo. Nadie va a hacerte daño.
Te tengo. Lentamente, muy lentamente, los gritos de Lucía se desvanecieron en sollozos. Sus puños se desapretaron. Su pequeño cuerpo se aflojó contra su pecho. Mamá, susurró. La garganta de Mateo se cerró. No, cariño. No, mamá. Pero estoy aquí. Estoy justo aquí. Los dedos de Lucía encontraron la tela de su camisa y se aferraron fuerte. No te vayas, respiró. No lo haré. Promesa. Se sentó allí durante 2 horas, sosteniéndola mientras dormía. Su espalda dolía. Sus brazos se entumecieron. Pero cada vez que intentaba acostarla, ella gemía y lo agarraba más fuerte. Así que se quedó. Cuando finalmente llegó la mañana, Elena lo encontró todavía sentado allí, con Lucía acurrucada contra su pecho. Ambos dormidos. Ella no dijo nada. Solo sonrió y fue a preparar el desayuno. La primera semana fue un caos. Miguel rompió una ventana tratando de atrapar una mariposa. Sofía todavía no había hablado una sola palabra. La muñeca de Carmen, mariposa, cayó en el pozo y Mateo pasó 1 hora armando una cuerda para sacarla mientras Carmen sollozaba como si el mundo estuviera terminando. Y Rafael observaba todo. Observaba cada movimiento de Mateo. Estudiaba cada reacción. Esperaba, Mateo se dio cuenta, el momento en que el acto de ser amable se cayera y comenzara el golpe. Se sobresalta, le dijo Elena a Mateo en la tercera noche. Cada vez que levantas la voz. Cada vez que te mueves demasiado rápido. Se sobresalta. Víctor. O alguien más. Mateo, esos niños han sido lastimados. Mateo apretó los puños. Tomará tiempo, dijo Elena suavemente. Sé paciente. Así que lo intentó. Aprendió que Miguel necesitaba correr cada mañana o rebotaría por las paredes todo el día. Aprendió que Sofía se comunicaba mediante tirones de mangas y señalando. Aprendió que Carmen le hablaba a Mariposa sobre cosas que no podía decirle a las personas. Y aprendió que Lucía no lo dejaba fuera de su vista. Lo seguía a todas partes. Al establo. A los campos. Al baño, donde esperaría fuera aferrada a su manta, llamando cada 30 segundos. ¿Papá? ¿Papá todavía ahí? La primera vez que lo llamó papá, Mateo casi dejó caer el cubo que estaba cargando. ¿Qué dijiste? Lucía lo miró con esos ojos azules. Papá. No soy, Mateo se detuvo, tragó, no soy tu papá, cariño. El labio inferior de Lucía tembló. ¿No, papá? Quiero decir, Dios, era terrible en esto, soy Mateo. ¿Recuerdas? Señor Mateo. Papá Mateo. Mateo la miró fijamente. A esta pequeña humana que había decidido, con toda la certeza de una niña de 2 años, que él le pertenecía. Sí, se escuchó decir. Papá Mateo. Supongo que funciona. Lucía sonrió. Fue la primera sonrisa real que él había visto de ella. Algo en el pecho de Mateo se agrietó un poco más. En el 8.º día, don Sebastián hizo su movimiento. Mateo estaba reparando una cerca en el pasto cuando llegó uno de sus trabajadores, montando duro. Jefe. Jinetes. Vienen por el camino principal. 3 de ellos. Uno es don Sebastián. Mateo dejó caer sus herramientas y corrió hacia su caballo. Llegó de vuelta a la casa justo cuando Sebastián y 2 pistoleros a sueldo se detuvieron en el patio. Elena estaba de pie en el porche, rodillo en mano, bloqueando la puerta. Salga de esta propiedad, escupió. No es bienvenido aquí. Sebastián sonrió esa sonrisa muerta. Ahora, señora. Solo estoy aquí para hablar de negocios con el señor Sandoval. No hay negocios de qué hablar, Mateo desmontó,
poniéndose entre Sebastián y la casa. Te dije en la ciudad. Los niños no están a la venta. Todo está a la venta, Sandoval. Solo depende del precio. Sebastián sacó una bolsa de cuero y la arrojó al suelo. 200 pesos. Por la niña. Eso es casi 3 veces lo que pagaste por los 5. No. 300. No. Podría hacerte las cosas muy difíciles. La voz de Sebastián se endureció. Esa hacienda tuya. Muchas vacas. Mucho pasto. Muchos accidentes esperando suceder. La mano de Mateo se movió a su revólver. ¿Es eso una amenaza? Solo una observación. Los ojos muertos de Sebastián parpadearon hacia la casa. Linda hacienda. Lindos niños. Sería una vergüenza si algo les pasara. Sal de mi tierra. Soy un hombre paciente, Sandoval. Puedo esperar. Sebastián reunió sus riendas. Pero mi paciencia tiene límites. De una forma u otra, consigo lo que quiero. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Giró su caballo y se alejó, sus hombres siguiéndolo. Mateo no se movió hasta que estuvieron fuera de vista. Luego sus piernas se debilitaron. Agarró el poste de la cerca para estabilizarse. Sus manos estaban temblando. No de miedo. Había enfrentado cosas peores que Sebastián Cortés. Pero la amenaza no había sido dirigida a él. Había sido dirigida a los niños. Mateo, la voz de Elena era tensa. ¿Qué hacemos? No lo sé, miró la nube de polvo desapareciendo por el camino. Pero no les voy a dar a Lucía. No por ninguna cantidad de dinero. Nunca. Volverá. Lo sé. Con más hombres. Lo sé. Elena estuvo en silencio por un momento. Necesitas ayuda, mijo. No puedes luchar contra esto solo. Tenía razón. Mateo lo sabía. El alguacil era primo de alguien conectado con Sebastián. Los otros hacendados tenían miedo del dinero y la reputación de Sebastián. Y Mateo había pasado 3 años alejando a todos los que alguna vez intentaron ser su amigo. Estaba solo. Excepto que no lo estaba. Papá Mateo. Se volvió. Lucía estaba en la puerta, Rafael sosteniendo su mano. Detrás de ellos, Carmen, Miguel y Sofía se amontonaban juntos, sus rostros pálidos de miedo. El hombre malo volvió, dijo Rafael en voz baja. ¿Verdad? Mateo quiso mentir. Decirles que todo estaba bien. Que no había nada de qué preocuparse. Que volvieran adentro y jugaran. Pero Rafael tenía 5 años y ya había aprendido que los adultos mienten. Que las promesas no significan nada. Que las personas que se supone te protegen son a menudo las que más te lastiman. Mateo no sería otro adulto mentiroso. Sí, dijo. El hombre malo volvió. El agarre de Rafael en la mano de su hermana se apretó. ¿Qué quiere? Quiere a Lucía. No puede tenerla. No. No puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mateo miró a este niño pequeño, este chico de 5 años que ya había enfrentado más de lo que la mayoría de los hombres enfrentan en toda una vida. Quien había perdido a sus padres. Sobrevivido a su tío. Protegido a sus hermanas contra probabilidades imposibles. Vamos a luchar, dijo Mateo. Juntos. Eso es lo que hacen las familias. Rafael lo miró por un largo momento. No somos tu familia, dijo lentamente. Solo somos huérfanos que compraste. Ya no son huérfanos. Y no los compré. Compré su libertad. De Víctor. De Sebastián. De hombres que piensan que los niños son propiedad. La voz de Mateo era áspera. Ustedes no son mi propiedad. No me deben nada.
No son mis sirvientes ni mis trabajadores ni mis posesiones, hizo una pausa. Son mis hijos. Si quieren serlo. Si me aceptan. El labio inferior de Rafael tembló, solo por un segundo. Luego lo apretó con fuerza. Todavía no confío en ti, dijo. Lo sé. Puede que nunca confíe en ti. Está bien. Pero, la voz de Rafael se quebró, pero quiero. Quiero confiar en alguien otra vez. Estoy tan cansado de tener miedo todo el tiempo. Mateo extendió la mano lentamente, dándole tiempo a Rafael de retroceder si quería. Rafael no retrocedió. Mateo puso su mano en el hombro del niño. Ya no tienes que tener miedo. No aquí. No conmigo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Rafael lo miró por un largo momento. Luego, tan en voz baja que Mateo casi lo pierde. Está bien. No era mucho. Una palabra. 2 letras. Pero fue un comienzo. Esa noche, algo cambió en Elena. Mateo la encontró en la cocina después de que los niños estuvieran en la cama, sentada ante la mesa con una taza de té sin tocar. Su rostro estaba pálido. Elena. ¿Qué pasa? Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tengo que decirte algo. Algo que he estado guardando durante 16 años. El estómago de Mateo se hundió. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Isabel? ¿La bailarina de flamenco? Mateo se congeló. Nadie había hablado ese nombre en años. Elena. Déjame terminar, su voz tembló. Sé que tuviste un hijo con ella. Sé que cuando ella murió dando a luz, le diste el bebé a una familia en Madrid. Diego. Lo nombraste Diego. Mateo no podía respirar. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque yo era la familia, Mateo. Yo fui quien tomó a tu bebé. Yo lo cuidé durante 2 años hasta que mi esposo murió en la guerra. Tuve que volver aquí, conseguir trabajo. Dejé a Diego con otra familia en Madrid. Buena gente. Pero. Sus lágrimas cayeron. Traté de mantener contacto. Traté de rastrearlo. Pero se mudaron. Cambió su apellido. Mateo, perdí la pista de tu hijo. El mundo de Mateo se desmoronó. No, susurró. No, no, no. Lo siento. Traté de encontrarlo. Durante años traté. Pero desapareció. Mateo se hundió en una silla. Durante 3 años, había estado muerto por dentro después de perder a Catalina e Isabela. Y ahora, justo cuando comenzaba a sentir algo otra vez, descubría que había otro niño. Un hijo que había abandonado. Un hijo que podría estar muerto. O peor, vivo y odiándolo. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque te habrías destruido. Elena lloró. Ya estabas muerto por dentro después de Catalina. Si te hubiera dicho sobre Diego, sobre perderlo. No tenías derecho a decidir por mí. Perdí a mi hijo en la guerra. Elena gritó de vuelta. Sé lo que es el remordimiento. No quería que sufrieras más. Mateo se detuvo. En 6 años, nunca había escuchado a Elena mencionar a su hijo. Sabía que había tenido uno. Sabía que había muerto. Pero ella nunca hablaba de él. Elena. Tenía 18 años, su voz se suavizó. Se llamaba Andrés. Los carlistas lo reclutaron. Murió en su primera batalla. Ni siquiera pudieron encontrar su cuerpo para enterrarlo. Ella lo miró. Así que sí, Mateo. Sé sobre la culpa. Sé sobre el que sí, que te come por dentro cada noche. Y no podía dejarte pasar por eso otra vez.
Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, Elena estaba esperando, su rostro desgarrado. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento, Elena. No debí gritarte. No. Tenías derecho. Estabas tratando de protegerme. Y fallé. Fallé a tu hijo. Fallé a ti. Mateo se acercó y la abrazó. Ella lloró contra su hombro. No fallaste, murmuró. Hiciste lo que pensaste que era correcto. Y cuidaste de él cuando yo no podía. Gracias. Gracias por intentarlo. Se quedaron así por un largo momento. Finalmente, Elena retrocedió, limpiándose los ojos. Puedo seguir buscando. Tengo contactos en Madrid. Tal vez. Tal vez, dijo Mateo. Pero Elena, incluso si encontramos a Diego, ¿por qué querría conocerme? Su padre lo abandonó. No lo sabes hasta que lo intentes. Primero tengo que mantener a salvo a estos 5. Sebastián no va a detenerse. Entonces llamamos a tu amigo. El capitán. Mateo asintió lentamente. Rodrigo Vega. Habían servido juntos en las guerras carlistas. Rodrigo le debía la vida a Mateo. Si alguien podía ayudar, era él. 2 días después, Rafael encontró a Mateo en el establo. El niño no dijo nada al principio. Solo se paró allí, observando a Mateo cepillar el caballo. Finalmente. ¿Puedo ayudar? Mateo le pasó un cepillo más pequeño. Movimientos suaves. Como si estuvieras acariciando un gato. Trabajaron en silencio por un momento. Luego Rafael dijo. Escuché a ti y a la señora Elena. Anoche. Mateo se detuvo. Rafael. Tuviste un hijo. Antes de Isabela. Y no sabes dónde está. No deberías haber estado escuchando. No pude evitarlo. Los pasillos son delgados. Rafael dejó de cepillar. ¿Por qué lo dejaste ir? Mateo estaba callado por un largo momento. Porque tuve miedo. Tenía 26 años. Isabel era una bailarina. No estábamos casados. La gente nos habría juzgado. La habría juzgado a ella. Al bebé. Así que cuando ella murió, pensé que sería más fácil para todos si yo simplemente. ¿Lo abandonaste? Sí. ¿Y ahora lo lamentas? Cada. Maldito. Día. Rafael miró el caballo. Mi papá también lamentaba cosas. Lo escuchaba llorar por la noche. Sobre dinero. Sobre el tío Víctor. Sobre no poder protegernos. Tu papá suena como un buen hombre. Lo fue. Hasta que la mina se derrumbó encima de él. El niño se limpió la nariz en su manga. ¿Sabes lo que me dijo? El día antes de morir. Me dijo, Rafael, si algo me pasa, mantén a tus hermanas juntas. Haz lo que sea necesario. Pero manténlas juntas. La voz de Rafael se quebró. Y casi fallé. Casi los dejé separarlas. Tenía tanto miedo y solo tenía 5 años y... Oye, Mateo dejó el cepillo y se arrodilló. No casi fallaste. Las mantuviste juntas hasta que yo pude ayudar. Eso es todo lo que necesitabas hacer. Pero ¿qué si tú no hubieras venido? Pero vine. ¿Por qué? ¿Por qué te importó? Mateo pensó en cómo responder. Porque cuando era tu edad, tuve que cuidar de mi hermana pequeña también. Nuestra madre había muerto. Mi padre bebía. Y yo, hice lo que pude. No siempre fue suficiente. ¿Qué pasó con tu hermana? Se casó. Se mudó a Barcelona. No he hablado con ella en años. ¿Por qué no? Porque soy un idiota que aleja a las personas.
Rafael consideró esto. Pero nos dejaste quedarnos. Sí. ¿Por qué? Mateo no supo qué decir. La verdad era demasiado complicada. Demasiado desordenada. Entonces Rafael hizo algo inesperado. Se inclinó y abrazó a Mateo. Duró tal vez 2 segundos. Luego Rafael se apartó, la cara roja. Voy a ver a mis hermanas, tartamudeó. Está bien. Rafael se detuvo en la puerta. Señor Mateo. ¿Esa cosa que dijiste? ¿Sobre ser un idiota que aleja a las personas? Sí. Estás tratando de no hacer eso con nosotros, ¿verdad? Sí. Lo estoy intentando. Rafael asintió. Bien. Porque, creo que te estoy empezando a querer. Solo un poco. Y no quiero que te vayas. Desapareció antes de que Mateo pudiera responder. Mateo se quedó allí, arrodillado en el establo, con el pecho apretado con algo que no podía nombrar. El telegrama llegó 3 días después. Mateo Sandoval, Hacienda Sandoval Stop. Recibí tu mensaje stop, vengo inmediatamente stop. Rodrigo Vega. Elena sonrió cuando Mateo se lo mostró. ¿Ves? No estás solo. Pero Sebastián también estaba haciendo su movimiento. Esa noche, justo después de la medianoche, Mateo escuchó caballos. Se levantó en silencio, agarró su rifle y fue a la ventana. 4 jinetes. Moviéndose lentamente alrededor del perímetro de la propiedad. No lo suficientemente cerca para justificar disparar. Solo, observando. Esperando. Cuando finalmente se fueron, Mateo se dio cuenta de que sus manos estaban temblando. Sebastián estaba jugando con él. Desgastándolo. ¿Cuánto tiempo podrían seguir así? Capitán Rodrigo Vega llegó al amanecer del 4.º día, con una docena de guardias civiles detrás de él. Desmontó con la gracia de un hombre acostumbrado a la silla de montar, su insignia brillando al sol matutino. Tenía 38 años pero parecía mayor, el tipo de edad que viene de ver demasiada muerte. Cuando vio a Mateo en el porche, sonrió. Bueno. Mateo Sandoval. Te ves como el infierno. Rodrigo, Mateo bajó los escalones y abrazó a su viejo amigo. Gracias por venir. Dijiste que los niños estaban en peligro. ¿Qué tipo de hombre sería si ignorara eso? La sonrisa de Rodrigo se desvaneció. Además, te debo. Nunca olvidé esa noche en territorio comanche. No eran comanches. Eran carlistas. Lo que sea. Me llevaste 6 kilómetros con 2 flechas en la espalda. Una flecha. Y fueron solo 4 kilómetros. Como sea te ayude a dormir por la noche, Rodrigo miró alrededor de la hacienda. Entonces, cuéntame todo. Mateo lo hizo. La subasta. Los niños. Sebastián. Las amenazas. Cuando terminó, el rostro de Rodrigo estaba duro. Sebastián Cortés. Conozco ese nombre. Está buscado en 3 territorios por cosas que ni siquiera puedo decir en voz alta. La mano de Rodrigo se movió hacia su arma. Cosas que involucran a niños. La sangre de Mateo se heló. ¿Qué tipo de cosas? El tipo que hace que los hombres sean colgados. O algo peor, Rodrigo encontró sus ojos. Mateo, no solo salvaste a esos niños de ser separados. Los salvaste de un monstruo. Y los monstruos no se rinden. Solo esperan. ¿Entonces qué hacemos? Ponemos una trampa. Los ojos de Rodrigo brillaron. Sebastián quiere a esa niña lo suficientemente mal como para amenazarte. Vendrá por ella. Eventualmente. Cuando lo haga, estaré esperando. Con una orden de arresto. Y una soga.
¿Y si no viene? ¿Si solo espera? Entonces lo hacemos impaciente, Rodrigo sonrió. Los hombres como Sebastián tienen secretos, Mateo. Oscuros. Dame unos días. Encontraré algo que podamos usar. Pero Sebastián fue más rápido. Esa noche, Rodrigo y 6 de sus hombres cabalgaron hacia la mansión de Sebastián en las afueras de Sevilla, órdenes de arresto en mano. La mansión estaba vacía. No solo vacía. Limpiada. Como si Sebastián supiera exactamente cuándo venían. Alguien lo avisó, escupió Rodrigo, mirando las habitaciones vacías. Registraron el lugar de todos modos. En el sótano, encontraron cosas. Cosas que hicieron que hombres curtidos en la batalla vomitaran. Muñecas. Ropa de niños. Fotografías. Y una lista de nombres. 4 niñas. Todas menores de 4 años. Todas desaparecidas en los últimos 3 años. Dios mío, susurró uno de los guardias. Rodrigo tomó las evidencias con manos temblorosas. Encontraremos a este maldito. ¿Y cuando lo hagamos? Pero en el camino de regreso a la hacienda de Mateo, fueron emboscados. 8 hombres. Saliendo de las rocas al lado del camino. Disparando. Rodrigo recibió un disparo en el hombro. 2 de sus hombres cayeron muertos antes de que pudieran devolver el fuego. La batalla duró 5 minutos. Cuando terminó, los atacantes habían huido. Pero el mensaje era claro. Sebastián sabía que venían. Y estaba peleando. Rodrigo llegó de vuelta a la hacienda sangrando, sosteniéndose el hombro. Tenemos que sacar a los niños, dijo entre dientes mientras Elena vendaba su herida. Ahora. Esta noche. ¿A dónde? Preguntó Mateo. A cualquier lugar que no sea aquí. Sebastián sabe dónde vives. Enviará más hombres. Más armas. Mateo, no puedes defender este lugar contra lo que está por venir. Mateo lo sabía. Dios lo sabía. El viejo cortijo, dijo lentamente. En las colinas de Sierra Nevada. Nadie ha estado allí en una década. ¿Puedes encontrarlo? Con los ojos cerrados. Entonces vete. Ahora. Llevaré a mis hombres de regreso a Sevilla, conseguiré refuerzos. Encontraremos a Sebastián. ¿Cuánto tiempo? Días. Tal vez una semana. Pero Mateo, Rodrigo lo agarró. Mantén a esos niños escondidos. No importa qué. Empacar fue una pesadilla. Los niños podían sentir el miedo. Miguel no paraba de hacer preguntas. Carmen lloraba. Sofía se aferraba a Mateo como una lapa. ¿Y Rafael? Rafael solo empacó en silencio, su rostro pálido pero decidido. ¿A dónde vamos? Preguntó finalmente. A acampar, dijo Mateo. Como una aventura. No parece una aventura. Parece que estamos huyendo. Lo estamos. Rafael apreciaba la honestidad. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, hijo. No lo sé. Partieron al anochecer. Elena se quedó atrás para hacer que pareciera que todavía estaban allí. Si los hombres de Sebastián estaban observando, necesitaban pensar que la familia todavía estaba en casa. Ve, dijo Elena, empujando una cruz de madera pequeña en la mano de Mateo. Esto perteneció a mi madre. Me mantuvo a salvo a través de la guerra, a través del hambre, a través de perder a todos los que amaba. Ahora mantendrá a esos niños a salvo. Los ojos de Mateo picaron. Gracias. Por todo. Ve. Protege a tu familia. Viajaron durante 4 horas, subiendo por caminos olvidados hacia las montañas.
Los niños se acurrucaron juntos en la parte trasera del carro, demasiado asustados para hablar. Excepto Rafael. Rafael se sentó junto a Mateo en el asiento del conductor, escudriñando la oscuridad. Deberías estar atrás con tus hermanas, dijo Mateo. Soy el mayor. Necesito vigilar el peligro. Rafael. Si vienen, necesitaré tiempo para sacar a mis hermanas. ¿Verdad? Mateo no pudo discutir con esa lógica. Si vienen, me lo dices. Y te llevas a tus hermanas y corres. No importa qué pase, corren. ¿Entiendes? ¿Y tú? Yo los detendré. ¿Y si no puedes? Podré. Rafael se quedó en silencio por un momento. ¿Promesa? Promesa. Finalmente, justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo del este de rosa, llegaron al cortijo. Era pequeño. Polvoriento. Abandonado durante al menos una década. Pero estaba escondido entre rocas y árboles, invisible desde el camino principal. Era perfecto. Todos adentro, dijo Mateo. Rápido y en silencio. Los niños se apresuraron a salir del carro. Mateo cargó a Lucía, quien se había quedado dormida durante el viaje. Dentro, el cortijo estaba oscuro y mohoso. Pero sólido. Una puerta. Una ventana. Fácil de defender. Mateo acostó a Lucía sobre una pila de mantas en la esquina. Luego se volvió hacia los demás. Escúchenme. Vamos a quedarnos aquí por un tiempo. Como acampar, pero esto es acampar serio. ¿Está bien? No ruidos fuertes. No salir sin mí. No fuegos durante el día. ¿Por qué? Preguntó Miguel, su voz temblorosa. ¿Por qué nos estamos escondiendo? Porque el hombre malo nos está buscando. Y necesitamos quedarnos escondidos hasta que el capitán lo atrape. ¿Y si nos encuentra? Mateo se arrodilló frente a Miguel. Entonces te protegeré. No importa qué. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es ser valiente y tranquilo. ¿Puedes hacer eso? Miguel asintió, su labio inferior temblando. Soy valiente. Puedo hacerlo. Buen chico. El primer día en el cortijo fue tenso. Cada sonido hacía que Mateo agarrara su rifle. Cada pájaro. Cada crujido. Cada chirrido de la madera vieja. Los niños intentaban estar tranquilos. Pero eran niños. Miguel no podía quedarse quieto. Carmen seguía preguntando cuándo podían volver a casa. Sofía había comenzado a chuparse el pulgar otra vez, algo que no había hecho desde la primera semana en la hacienda. Y Lucía seguía preguntando por la señora Elena. ¿Dónde, señora Elena? Está cuidando nuestra casa, cariño. ¿Cuándo venir? Pronto. Quiero galletas de señora Elena. Lo sé, bebé. Lo sé. Esa noche, Rafael se acercó a Mateo mientras montaba guardia junto a la ventana. No puedes dormir, dijo Mateo. Sigo pensando en lo que pasa si nos encuentra. No nos encontrará. ¿Pero y si lo hace? Mateo estaba en silencio por un momento. Luego sacó su reloj de bolsillo. Lo abrió. Le mostró a Rafael la fotografía en su interior. ¿Sabes lo que le dije a Catalina el día de nuestra boda? Rafael negó con la cabeza. Le dije que la protegería hasta mi último aliento. Que nada en este mundo le haría daño mientras yo estuviera vivo. La voz de Mateo se puso áspera. Fallé. Vino la fiebre y no pude protegerla. No pude proteger a Isabela. Estaba impotente. El rostro de Rafael cayó. Entonces, ¿por qué me estás contando esto? Porque hice la misma promesa a ustedes. Y sé que te estás preguntando si puedo cumplirla. Mateo cerró el reloj. No lo sé, Rafael.
No voy a mentirte. Las cosas malas suceden a veces incluso cuando hacemos todo bien. Eso no ayuda. Pero aquí está lo que sí sé, continuó Mateo. No estoy impotente más. Tengo armas. Tengo entrenamiento. Tengo amigos que están buscando a Sebastián ahora mismo. Y tengo algo que no tenía antes. ¿Qué? Una razón para luchar. Mateo puso su mano en el hombro de Rafael. Tú. Tus hermanas. Son mi razón ahora. Y un hombre con una razón es algo peligroso. Rafael estuvo en silencio por un largo momento. Papá Mateo. Sí. Me alegro de que nos compraras. Incluso si pasan cosas malas. Me alegro. La garganta de Mateo se cerró. Yo también, hijo. Yo también. La segunda noche, vinieron. Mateo los escuchó antes de verlos. Caballos moviéndose lento a través de los árboles. El crujido del cuero. El tintineo de espuelas. Se congeló. Rafael, susurró. Despierta. Rafael se sentó de inmediato, alerta. ¿Qué? Hay alguien afuera. Consigue a tus hermanas. Esquina trasera. Cúbrelas con mantas. No importa qué pase, no hagan ruido. El rostro de Rafael se puso blanco, pero asintió. Mateo se movió hacia la ventana. Su rifle ya estaba cargado. Su revólver estaba enfundado en su cadera. 3 jinetes emergieron de la oscuridad. No era Sebastián. Mateo podía ver eso incluso a la luz de la luna. Solo sus hombres. Exploradores, probablemente. Buscando el cortijo. Estaban a 50 pies. 40. 30. El dedo de Mateo se tensó en el gatillo. Un disparo. Podía llevar a uno antes de que supieran lo que estaba pasando. Tal vez 2 si era rápido. Pero había 3. Y 5 niños detrás de él que lo necesitaban vivo. Los jinetes se detuvieron. Mateo contuvo la respiración. Uno de ellos señaló. No hacia el cortijo. Hacia algo al este. Los otros asintieron. Giraron sus caballos y se alejaron cabalgando, desapareciendo en la oscuridad. Mateo no se movió durante 10 minutos. Cuando finalmente bajó su rifle, sus manos estaban temblando tan mal que casi lo dejó caer. ¿Se fueron? La voz de Rafael apenas era un susurro. Sí. Se fueron. ¿Estábamos buscando? Creo que sí. Pero fueron en la dirección equivocada. ¿Volverán? Mateo miró a los 5 rostros pequeños apiñados en la esquina. Miguel estaba llorando silenciosamente. Carmen apretaba a Mariposa tan fuerte que las costuras de la muñeca estaban reventando. Sofía tenía el pulgar en la boca, los ojos apretados cerrados. Y Lucía, milagrosamente, todavía dormía. Tal vez, dijo Mateo honestamente. Pero estaré listo. La tercera mañana, algo cambió. Mateo estaba en el rincón, tratando de dormitar un poco después de vigilar toda la noche. Los niños estaban sentados en silencio, mordisqueando el pan duro que Elena había empacado. Luego Sofía habló. No en voz alta. Apenas un susurro. Pero después de meses de silencio, podría haber sido un trueno. Mateo se enderezó. ¿Sofía? Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la pared, su cuerpo rígido. Mamá cayó. Rafael dejó caer su pan. Sofía. Estás hablando. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía. Mamá cayó. En el pozo. Vi. Su voz se quebró. Mateo se movió lentamente hacia ella, como acercándose a un ciervo herido. ¿Viste qué, cariño?
Tío Víctor. La empujó. Pensó que nadie estaba mirando. Pero yo estaba escondida. Sollozó, mamá cayó y... Rafael estaba a su lado en un segundo, envolviendo sus brazos alrededor de su hermana. No fue tu culpa, su voz estaba rota. Sofía, no fue tu culpa. Debí decir algo. Debí detenerlo. Tenías 4 años. No podías. Mateo se arrodilló frente a ellos. Sofía. Mírame. Ella levantó sus grandes ojos tristes. Eres la niña más valiente que he conocido. Guardaste este secreto porque tenías miedo. Porque si lo decías, sería real. ¿Verdad? Ella asintió. Pero ahora lo dijiste. Y estoy tan orgulloso de ti. Tan orgulloso. ¿No estás enojado? ¿Enojado? Cariño, no. Nunca. Estoy enojado con Víctor. Pero nunca, nunca contigo. Sofía se lanzó hacia adelante y lo abrazó, llorando contra su pecho. Te tengo, murmuró Mateo. Te tengo. Estás a salvo ahora. Rafael se unió al abrazo. Luego Carmen. Luego Miguel. Incluso Lucía, despertándose por el ruido, se metió en el montón. ¿Grupo abrazo? Preguntó adormilada. Sí, bebé. Abrazo de grupo. Se quedaron así por largo tiempo. Y por primera vez desde que habían llegado al cortijo, los niños parecían, no felices, pero más ligeros. Como si un peso hubiera sido levantado. 2 días después, llegó la noticia. Un mensajero de Rodrigo encontró el cortijo justo después del amanecer. Sebastián había sido capturado. Los guardias de Rodrigo lo habían emboscado en la frontera francesa, tratando de cruzar con documentos falsos y suficiente oro para empezar una nueva vida. Estaba encadenado. En camino a prisión en Sevilla. El juicio estaba programado para dentro de 2 semanas. Mateo se hundió contra la pared, el alivio tan fuerte que casi lo tumbó. ¿Se acabó? Preguntó Rafael. ¿De verdad se acabó? Sí, hijo. Se acabó. ¿Podemos volver a casa? Podemos volver a casa. Lucía aplaudió. A casa. Galletas de señora Elena. Por primera vez en días, todos rieron. El viaje de vuelta fue completamente diferente al viaje allá. Los niños charlaban, señalaban cosas, hacían preguntas. El miedo había desaparecido, reemplazado por algo parecido a la esperanza. Cuando la hacienda apareció a la vista, Elena estaba esperando en el porche. Ella corrió colina abajo antes de que el carro siquiera se detuviera, tirando de los niños a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. Asterisco mis bebés. Mis dulces bebés. Están a salvo. Gracias a Dios, están a salvo, asterisco. Señora Elena. Miguel se aferró a su cuello. Fuimos de campamento. Fue aterrador, pero el papá Mateo nos mantuvo a salvo. Lo sé, mijo. Lo sé. Carmen le mostró a Mariposa. Rosebud estuvo muy valiente. Asterisco Mariposa, Carmen. Se llama Mariposa. Oh. Sí. Eso. Sofía se aferró al vestido de Elena. Hablé, susurró. Finalmente hablé. Elena la besó en la frente. Estoy tan orgullosa de ti, pequeña. Esa noche, por primera vez desde la subasta, toda la familia comió junta sin miedo. Los niños contaban historias, cada una más exagerada que la última. Miguel afirmaba haber visto un oso, era un conejo. Carmen insistía en que Mariposa había ahuyentado a los hombres malos, no lo había hecho. Y Rafael, por primera vez, sonrió. Una sonrisa real. No forzada. No vacilante.
real. Mateo observaba a su familia, su pecho apretado con algo que no podía nombrar. Por primera vez en 3 años, se sentía entero. No curado. El dolor de Catalina e Isabela nunca desaparecería completamente. Pero entero. 2 semanas después, el juicio de Sebastián comenzó. Mateo no asistió. Tenía cosas mejores que hacer. Como enseñarle a Carmen a montar correctamente. Como responder a las 147 preguntas de Miguel sobre por qué las gallinas no podían nadar. Como escuchar a Sofía leerle en voz baja de su libro nuevo. Como sostener a Lucía mientras ella tomaba su siesta de la tarde, sus pequeños dedos enroscados en su camisa, su respiración constante contra su pecho. Rodrigo vino a la hacienda después del juicio. Culpable, anunció. En todos los cargos. La horca está programada para el próximo mes. ¿Y las otras niñas? Preguntó Mateo en voz baja. ¿Las desaparecidas? El rostro de Rodrigo se oscureció. Todavía estamos buscando. Sebastián no hablará. Pero encontramos cosas en su propiedad. Cosas que dejan claro lo que les pasó. Miró hacia donde los niños jugaban en el patio. Le diré esto, Mateo. Esos 5 niños tuyos. No solo los salvaste de ser separados. Los salvaste del infierno mismo. No son míos, dijo Mateo automáticamente. No. Rodrigo sonrió. Intenta decírselo a ellos. Después de que Rodrigo se fuera, Mateo se sentó solo en el porche. El sol se ponía, pintando las montañas de Sierra Nevada en tonos de naranja y oro. Sacó su reloj de bolsillo. Miró la fotografía de Catalina e Isabela. Lo hice, susurró. Los mantuve a salvo. Mantuve mi promesa. Hizo una pausa. Y Catalina, creo que podría estar enamorándome de ellos. De estos 5 niños que me encontraron cuando estaba más perdido. ¿Está bien? ¿Está bien amarlos también? El viento se agitó a través del viejo olivo. El árbol donde Catalina e Isabela estaban enterradas. Mateo sonrió. Lo tomaré como un sí. Pero la historia no había terminado todavía. 3 días después, una carreta se detuvo frente a la hacienda. Una mujer bajó. Vestida toda de negro, con un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. Doña Beatriz Herrera. Mateo estaba en el establo cuando Elena vino corriendo. Mateo. Hay una mujer aquí. Dice que es la tía de los niños. Su sangre se heló. ¿Qué? Doña Beatriz Herrera. De Barcelona. Dice que su hermana era la madre de los niños. No. No, no, no. Mateo salió corriendo. La mujer estaba de pie en el patio, mirando alrededor con obvio desaprobación. ¿Señor Sandoval? ¿Quién es usted? Soy Beatriz Herrera. La hermana de Marta Ruiz. He venido por los niños. Estos son su hogar. Este es un rancho de ganado en medio de la nada. Merecen algo mejor, su voz endureció. Soy su pariente de sangre, señor Sandoval. Tengo derechos legales sobre estos niños. Es solo un extraño que compró a 5 huérfanos. No tiene derecho legal. El mundo de Mateo se tambaleó. Los niños no quieren irse. Los niños se adaptarán, Beatriz se acercó. Ya hablé con un abogado en Sevilla. La venta en la tienda de García fue legal. Pero también lo es mi reclamo como pariente más cercano. Si no entrega a los niños voluntariamente, lo llevaré a los tribunales. Perderá. ¿Lo haré? Beatriz sonrió fríamente. Un hombre soltero viviendo solo con 5 niños pequeños y solo un ama de llaves mexicana para supervisión. Contra una viuda respetable con una gran propiedad y reputación impecable.
Creo que un juez verá las cosas a mi manera. Los niños ni siquiera la conocen. Aprenderán. Por favor, la voz de Mateo se quebró. No me los quite. Señor Sandoval, Beatriz reunió sus faldas. No estoy pidiendo su permiso. Estoy ofreciéndole la oportunidad de hacer esto pacíficamente. Por el bien de los niños. Si me obliga a ir a los tribunales, será público. Desordenado. Los niños sufrirán. Salga de mi propiedad. Los ojos de Beatriz se estrecharon. Se arrepentirá de esto. Tal vez. Pero esos niños no van a ninguna parte. Ya veremos. Subió a su carreta y se alejó. Mateo se quedó allí, temblando de rabia y miedo. Mateo, la voz de Elena era suave. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a luchar. Con cada aliento. Con todo lo que tengo. Necesitarás un abogado. Lo sé. Envió un telegrama a Rodrigo esa noche. Necesito abogado. Stop pelea de custodia. Stop Mateo. La respuesta de Rodrigo llegó a la mañana siguiente. Abogado Sao de Sevilla. Stop nombre Fernando Ruiz. Stop el mejor de Andalucía. Stop confía en el. Stop lucharemos esto juntos. Stop Rodrigo. Fernando Ruiz llegó 2 días después. Era más joven de lo que Mateo esperaba. Tal vez 30. Con ojos agudos y una mente más aguda. Cuénteme todo, dijo, sentándose en la mesa de la cocina. No omita nada. Mateo lo hizo. La subasta. Las condiciones de los niños. Sebastián. La huida. Ahora Beatriz. Fernando tomó notas, asintiendo ocasionalmente. Ella tiene un caso, dijo finalmente. No es excelente, pero es un caso. Pariente de sangre. Antecedentes respetables. Estabilidad financiera. Algunos jueces se pondrían de su lado automáticamente. ¿Y otros jueces? Otros jueces mirarían lo que has hecho. Salvaste a estos niños. Los protegiste. Les diste un hogar. Una educación. Una familia. Fernando se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿podemos probarlo? ¿Probarlo cómo? Testigos. Personas que te han visto con los niños. Personas que pueden testificar que eres un buen padre. Tengo a toda la ciudad. Bien. Los necesitaremos. Fernando cerró su libreta. Hay una cosa más. Los niños mismos. ¿Cómo se sienten sobre esto? No quieren irse. Quiero decir Rafael. Tiene 6 años. Un juez podría considerar su preferencia. Fernando miró a Mateo. Pero si todos los 5 niños testifican que quieren quedarse, que te consideran su padre, que son felices aquí, eso es poderoso. Eso es difícil de argumentar en contra. Son niños pequeños. No voy a ponerlos en un juicio. Tal vez no tengas opción. Mateo estaba en silencio por un largo momento. Hablaré con ellos. Pero si alguno de ellos no quiere testificar, ese es el final. No los forzaré. Justo. Esa noche, Mateo reunió a los niños en la sala de estar. Necesito contarles algo, dijo. Algo importante. 5 pares de ojos lo miraron. Una mujer vino hace unos días. Dice que es la hermana de su mamá. Su tía Beatriz. No tengo una tía Beatriz, dijo Rafael inmediatamente. Mamá nunca mencionó a nadie llamado Beatriz. Eso es porque tu mamá y Beatriz no estaban cerca. No se habían hablado en años. Mateo tomó aire. Pero Beatriz es tu pariente de sangre. Y ella quiere que vayan a vivir con ella. El rostro de Miguel se desmoronó. No quiero ir. No ir. Lucía se aferró a la pierna de Mateo. Quedarme con papá.
Carmen sostuvo a Mariposa apretada. Mariposa dice que no también. Nos gusta aquí. Solo Rafael estaba en silencio, su rostro pálido. ¿Qué pasa si ella gana?, preguntó en voz baja. ¿En los tribunales? ¿Qué pasa si nos lleva? No dejó que, la voz de Mateo era firme. Voy a pelear esto con todo lo que tengo. Pero necesito que entiendan algo. Hizo una pausa. No importa lo que diga ningún juez. No importa lo que diga ninguna ley. Ustedes son mis hijos. Pertenecen aquí. Este es su hogar. Y nada va a cambiar eso. ¿Pero y si nos lleva? La voz de Rafael se quebró. No lo hará, Mateo se arrodilló. Escuchen. Habrá un juicio. Y el abogado, el señor Fernando, dice que podría ayudar si ustedes testifican. Si le dicen al juez que quieren quedarse. ¿Tenemos que hacerlo? No. Si no quieren, está bien. No los forzaré. Pero si quieren, podría marcar la diferencia. Rafael miró a sus hermanas. Luego de vuelta a Mateo. Lo haré, dijo. Testificaré. Yo también, dijo Carmen. Y yo, agregó Miguel. Sofía asintió. Y Lucía, sin entender realmente pero queriendo estar incluida, dijo. Yo también. Mateo los atrajo a todos cerca. Gracias. Gracias a todos ustedes. La sala del tribunal en Sevilla estaba llena. Mateo se sentó en la mesa de la defensa, Fernando a su lado, su corazón golpeando tan fuerte que apenas podía escucharse pensar. Detrás de él, Elena sostenía su rosario, labios moviéndose en oración silenciosa. Rodrigo estaba en la primera fila, insignia brillando, listo para testificar. Al otro lado del pasillo, Beatriz se sentó en su vestido negro, rodeada de 3 abogados que parecían comer niños para el desayuno. Y en la parte de atrás, separados de ambas partes, 5 rostros pequeños observaban todo con ojos aterrorizados. El juez Harrison golpeó su martillo. Este tribunal está en sesión. Estamos aquí para determinar la custodia de los 5 niños Ruiz, actualmente residiendo con el señor Mateo Sandoval. Doña Herrera, como la peticionaria, puede presentar su caso primero. El abogado principal de Beatriz se levantó. Su nombre era Cornelio Negro y tenía una voz como una serpiente. Su señoría, este caso es bastante simple. Mi clienta, doña Beatriz Herrera, es la tía de sangre de estos 5 niños huérfanos. Su madre, Marta Ruiz, era su hermana menor. Doña Herrera tiene un derecho legal y moral a la custodia. ¿Y el señor Sandoval?, preguntó el juez. El señor Sandoval es un extraño que compró a estos niños en una subasta pública hace 4 meses. No está casado, vive en un rancho de ganado aislado y no tiene reclamo legal sobre estos niños en absoluto. Fernando se levantó. Objeción, su señoría. Distorsionar los hechos. Tendrá su turno, abogado. Continúe, señor Negro. Negro sonrió como un lobo. Presentaremos evidencia de que el señor Sandoval no es apto para cuidar niños. Es un viudo con un historial de confrontaciones violentas. No tiene experiencia criando niños. Y su hogar consiste en él mismo y un ama de llaves mexicana de carácter cuestionable. Objeción, Fernando estaba de pie otra vez. Difamación de carácter de la señora Morales es irrelevante y prejuiciosa. Sostenida. Señor Negro, mantenga sus comentarios a los hechos del caso. Por supuesto, su señoría. Pero el daño de Negro ya estaba hecho. Mateo vio a varios miembros del jurado intercambiar miradas. La sesión matutina fue brutal. Negro llamó testigo tras testigo. Un banquero que testificó que las finanzas de Mateo eran precarias.
Un vecino que afirmó que Mateo era antisocial y propenso a la ira. Incluso el médico que había examinado a los niños, obligado a admitir que habían llegado a la hacienda desnutridos y mostrando signos de negligencia. Negligencia que ocurrió bajo el cuidado de su tío, señaló Fernando durante el interrogatorio. No bajo el cuidado del señor Sandoval. Sin embargo, negligencia, contraatacó Negro. Estos niños ya han sufrido traumas. ¿Deberíamos confiar su bienestar continuo a un hombre que no tiene entrenamiento, ninguna experiencia y ninguna familia para ayudar? Para el almuerzo, Mateo estaba listo para explotar. Están torciendo todo, le dijo a Fernando, paseando en una pequeña habitación fuera de la sala del tribunal. Haciéndome sonar como algún tipo de monstruo. Esa es su estrategia. Pintarte como peligroso. Pintar a Beatriz como la elección segura, Fernando se mantuvo calmado. Pero aún no hemos presentado nuestro caso. Esta tarde, luchamos. ¿Cómo? Con la verdad. Con testigos. Y con esos niños. La sesión de la tarde comenzó con Fernando llamando a su primer testigo. Capitán Rodrigo Vega, por favor tome el estrado. Rodrigo subió, insignia brillando. Capitán Vega, estuvo involucrado en el arresto de Sebastián Cortés, ¿no es así? Lo estuve. ¿Puede decirle al tribunal quién era Sebastián Cortés? Sebastián Cortés era un depredador. Había estado secuestrando niños pequeños en 3 territorios. Niñas, principalmente. Menores de 4 años. El jurado se movió incómodo. ¿Y qué tiene que ver Sebastián Cortés con este caso? Cortés quería una de las niñas Ruiz. La más joven, Lucía. Pujó por ella en la subasta. Mateo Sandoval lo superó, tomó a los 5 niños juntos. Y luego pasó semanas protegiéndolos cuando Cortés vino tras ellos. ¿Vino tras ellos cómo? Amenazas. Intimidación. Los hombres de Cortés rodearon el rancho de Sandoval. Persiguieron a la familia cuando se escondieron. Mateo Sandoval personalmente defendió a esos niños contra hombres armados. Rodrigo miró al jurado. Ese hombre no es no apto para ser padre. Es la única razón por la que esos niños están vivos. Negro se levantó para el contrainterrogatorio. Capitán Vega, ¿no es cierto que el señor Sandoval tiene un historial de violencia? Era un guarda civil. La violencia era parte del trabajo. Entonces está entrenado para matar. Está entrenado para proteger. Hay una diferencia. La hay. Negro sonrió secamente. Sin más preguntas. Fernando llamó testigo tras testigo. El médico, quien confirmó que los 5 niños habían ganado peso y salud desde que llegaron a la hacienda. La maestra de la escuela de la ciudad, quien reportó que Rafael y Carmen estaban aprendiendo a leer y mostrando un progreso notable. Y finalmente, Elena. Ella caminó hacia el estrado con la cabeza en alto, ignorando las miradas de desaprobación del lado de Beatriz. Señora Morales, ha sido el ama de llaves del señor Sandoval durante 6 años, ¿correcto? Sí. ¿Y estuvo presente cuando trajo a los niños a casa? Estuve allí. Los vi, su voz tembló. Delgados como palos. Asustados como conejos. La pequeña, Lucía, no podía dormir sin gritar. El mayor, Rafael, se sobresaltaba cada vez que alguien levantaba la voz. ¿Y ahora? Ahora ríen. Juegan. Llaman a Mateo papá. Son felices. Elena miró directamente a Beatriz. Esa mujer dice que quiere darles una vida mejor. Pero pregunto, ¿mejor que qué? ¿Mejor que un padre que se queda despierto toda la noche cuando tienen pesadillas? ¿Mejor que un hogar donde son amados? Objeción, Negro se levantó perezosamente. El testigo está editorializando. Sostenida.
Señora Morales, por favor apéguese a los hechos. ¿Hechos? Los ojos de Elena destellaron. Aquí hay un hecho. Crié 6 hijos en México. Sé cómo se ven los buenos padres. Mateo Sandoval es un buen padre. El mejor que he visto. Sin más preguntas, dijo Fernando. Negro ni siquiera se molestó en interrogar. Solo miró al jurado con una expresión que decía, considere la fuente. Luego llegó el momento que Mateo había estado temiendo. Su señoría, dijo Fernando. Llamo a Rafael Ruiz al estrado. Rafael caminó hacia adelante, su rostro pálido pero decidido. Llevaba su mejor ropa, un pequeño traje que Elena le había hecho. Y aferraba algo en su mano. El alguacil lo juró. La voz de Rafael era firme. Prometo decir la verdad. Fernando se acercó con cuidado. Rafael, ¿puedes decirle a la corte cómo era tu vida antes de que el señor Sandoval te comprara? Rafael tragó. El tío Víctor era malo. Bebía mucho. Nos gritaba. Nos golpeaba a veces. No teníamos suficiente comida. Dormíamos en una cama, los 5, porque no había suficientes mantas. ¿Y el día de la subasta? Estaba asustado. Sabía que iban a dividirnos. Le prometí a mi papá que mantendría a mis hermanas juntas. Pero yo era solo un niño. No pude. Su voz se quebró. Entonces vino el señor Mateo. Pagó por todos nosotros. Dijo que nos quedaríamos juntos. Y cumplió su promesa. ¿Cómo te trata el señor Sandoval? Rafael miró a Mateo. Como si fuéramos sus hijos. Hijos reales. No solo huérfanos que compró. Nos enseña cosas. Se queda despierto cuando Lucía tiene pesadillas. No nos golpea. Nunca. Incluso cuando cometemos errores. ¿Quieres quedarte con el señor Sandoval? Sí, la voz de Rafael era feroz. Es nuestro papá. No nuestro papá real, pero nuestro papá para siempre. Nos salvó. Nos protegió. Nos ama. Sin más preguntas. Negro se levantó, enderezando su chaqueta. Rafael, tienes 6 años, ¿correcto? 6 y medio. 6 y medio, Negro sonrió condescendientemente. ¿Sabes qué significa la palabra manipular? Objeción, Fernando estaba de pie. Reformularé. Rafael, ¿el señor Sandoval te dijo qué decir hoy? No. Me dijo que dijera la verdad. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Estás seguro? Porque suena como si te hubieran entrenado. Los ojos de Rafael destellaron. No me entrenaron. Sé lo que siento. Ustedes quieren quitarnos del papá Mateo y dárnosla a una señora que nunca hemos conocido. Eso no es justo. Somos felices. ¿Por qué no nos pueden dejar en paz? Una risa recorrió la sala. Incluso los labios del juez Harrison se curvaron. Sin más preguntas, Negro se sentó, derrotado. Uno por uno, los niños testificaron. Carmen le contó a la corte sobre aprender a montar caballos, sobre cómo papá Mateo había rescatado a Mariposa del Pozo, sobre cómo quería quedarse en la hacienda para siempre y siempre. Miguel habló sobre las gallinas y las vacas y sobre Hank enseñándole al azar, y sobre cómo papá Mateo era el mejor papá en todo el mundo ancho, y quería el juez venir a ver su nuevo caballo porque su nombre era Relámpago Junior, y era realmente rápido. Incluso Sofía habló. Solo 2 palabras. Pero resonaron a través de la sala como trueno. Mi papá, señaló a Mateo. Y luego fue el turno de Lucía. Ella era demasiado joven para testificar formalmente, pero Fernando había arreglado que la trajeran al frente de la sala. Mateo observó a su hija más pequeña caminar torpemente hacia adelante,
aferrando su manta raída, mirando a todas las caras extrañas con ojos azules amplios. «¿Papá?», llamó, detectándolo. «¿Papá?». Corrió hacia él, brazos extendidos. «Papá». Mateo la atrapó, la levantó, la sostuvo cerca. «¿Está bien, bebé?». «Estoy aquí». Lucía enterró su rostro en su cuello. «Miedo, papá». «Mucha gente». «Lo sé». Casi terminó. ¿Ir a casa ahora? «Pronto, cariño. Pronto». El juez Harrison observó este intercambio con una expresión ilegible. «Señor Fernando, ¿tiene más testigos?». «Solo uno más, su señoría». Capitán Vega ha hecho un descubrimiento. Sobre doña Herrera. Beatriz se puso rígida. Rodrigo subió al estrado una vez más. «Capitán Vega, ¿qué descubrió?». «Investigué los reclamos de doña Herrera. Es cierto que es pariente de los niños. Una prima lejana de la madre». Murmullos recorrieron la sala. «Pero eso no es todo. Encontré correspondencia. Cartas viejas. Entre Beatriz y Mateo Sandoval». Mateo se congeló. «¿Qué?». «De hace 25 años. Doña Beatriz estaba enamorada de usted, señor Sandoval. Le propuso matrimonio. Usted rechazó. Eligió a Catalina en su lugar». El rostro de Beatriz se puso blanco. Eso es irrelevante». «Lo es». Rodrigo sacó una carta. Esta es de hace 6 meses. Escrita por doña Herrera a una amiga. Cito: «Mateo Sandoval me destrozó el corazón. Ahora tiene niños nuevos para amar. Tal vez es tiempo de que sienta lo que yo sentí». La sala explotó en ruido. El juez Harrison golpeó su martillo. «Orden. Orden». Beatriz se puso de pie, temblando. Yo solo quería». «¿Qué?». La voz de Rodrigo era dura. «¿Venganza? ¿Arrancarles a estos niños de un padre amoroso porque él te rechazó hace décadas?». «Él me destrozó». Beatriz gritó. «Yo lo amaba. Le di todo. Y él me dejó por esa». Se derrumbó sollozando. «Solo quería que sintiera lo que yo sentí. Solo quería». El juez Harrison la miró durante un largo momento. «Doña Herrera. Venganza no es motivo legal para custodia de niños. Esta corte considera sus acciones preocupantes en extremo». Se volvió hacia el jurado. «El jurado deliberará». La espera fue agonía. El jurado deliberó durante 2 horas. Mateo se sentó en una pequeña habitación, rodeado de su familia. Lucía dormía en su regazo. Miguel preguntaba cada 30 segundos si ya habían terminado. Carmen le susurraba a Mariposa. Sofía sostenía la mano de Mateo y no la soltaba. Y Rafael se sentó junto a él, hombro con hombro, esperando. «Pase lo que pase», dijo Mateo en voz baja. «Todavía somos una familia. Ningún juez puede cambiar eso». «Lo sé», dijo Rafael. «Pero realmente quiero ir a casa». «Yo también, hijo». «Yo también». Finalmente, el alguacil apareció en la puerta. El jurado ha vuelto. Volvieron a la sala. Mateo sentía como si su corazón fuera a explotar fuera de su pecho. El capataz del jurado se levantó. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez Harrison. «Lo hemos hecho, su señoría». «¿Y qué dicen?». El capataz miró directamente a Mateo. Y sonrió. «Descubrimos que la custodia de los 5 niños Ruiz debe permanecer con el señor Mateo Sandoval». La sala explotó. Elena estalló en lágrimas. Rodrigo estaba de pie, animando. Hank estaba golpeando el banco frente a él.
Y los niños corrían hacia Mateo. Los 5. Llorando y riendo y gritando. Papá. Papá. Ganamos, Rafael jadeó. Ganamos, papá. Nos quedamos. Se quedan, Mateo los agarró a todos, de alguna manera, sus brazos no eran lo suficientemente grandes pero de alguna manera sí lo eran. Se quedan. Para siempre, Lucía palmeó su rostro húmedo. ¿Papá quedarse para siempre? Para siempre, bebé. ¿Papá se quedará para siempre? ¿Papá llorando? Sí, Mateo rió a través de las lágrimas. Papá está llorando feliz. Oh, Lucía consideró esto. Yo también. Comenzó a sollozar falsos, completos con gemidos exagerados. Mira. Yo llorando feliz. ¿Ves? Todos rieron. Incluso el juez Harrison rió a escondidas. Al otro lado de la sala, Beatriz estaba de pie, su rostro pálido, abogados empacando sus papeles. Por un momento, sus ojos encontraron los de Mateo. Él no vio ira. No vio odio. Vio algo que parecía casi envidia. Luego se dio la vuelta y salió. Y Mateo nunca la volvió a ver. Pero había una sorpresa más. Mientras la sala se vaciaba, un hombre joven estaba de pie cerca de la parte de atrás. Alto. Tal vez 16. Con ojos oscuros que se veían demasiado parecidos a los de Mateo. Elena lo vio primero. Dejó escapar un grito ahogado. ¿Diego? El joven dio un paso adelante. Señora Elena. Mateo se congeló. ¿Diego? Su voz era apenas un susurro. Soy Diego Moreno. Tu hijo. El mundo se detuvo. Mateo no podía respirar. No podía moverse. No podía pensar. ¿Cómo? La señora Elena me encontró. Hace 2 semanas. Me dijo sobre ti. Sobre los niños. Sobre el juicio, Diego miró a Mateo con ojos que contenían años de dolor. No vine a juzgarte. Solo quería conocerte. Mateo caminó hacia adelante en piernas temblorosas. Diego. Hijo. Yo. No me llames así, la voz de Diego era dura. No tienes derecho. Mateo se detuvo como si hubiera sido golpeado. Tienes razón. Perdóname. Tus disculpas no me devuelven 16 años. Lo sé. Lo sé. Pero por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? La voz de Diego se quebró. ¿Explicar por qué me abandonaste? ¿Explicar por qué nunca me buscaste? Tenía miedo. Tenía 26. Tu madre no estaba casada. La gente nos habría juzgado. ¿Entonces qué? Simplemente, ¿me dejaste ir? Sí. Y fue el error más grande de mi vida. Diego lo miró durante un largo momento. Luego miró a los 5 niños apiñados detrás de Mateo. Ah. Ya tienes una nueva familia. Qué conveniente. Se dio la vuelta para irse. Diego, espera. ¿Para qué? Diego se volvió, lágrimas en sus ojos. No puedo hacer esto. Pensé que podía. Pero no puedo. Se alejó. Mateo se quedó allí, se sentía como si su pecho estuviera siendo arrancado. Rafael tiró de su manga. Papá Mateo. ¿Ese es tu hijo? Sí. ¿El que perdiste? Sí. Va a volver, ¿verdad? Mateo no supo qué decir. Los días siguientes fueron agridulces. Habían ganado. Los niños estaban a salvo. Beatriz se había ido. Pero Diego. Mateo no podía dejar de pensar en él. En los ojos de su hijo llenos de dolor y rabia.
Una semana después, Diego regresó. Mateo estaba en el establo cuando el joven apareció. Vine a ver el juicio, dijo Diego sin preámbulo. Me senté atrás. Lo vi todo. Sí. Vi cómo luchaste por esos niños. Vi cómo Rafael testificó. Dijo, nos salvó. Nos protegió. Nos ama. Diego estaba callado por un momento. No eres el hombre que me abandonó. Eres diferente. Estoy tratando de ser. Vi lo que harías por ellos. Para mantenerlos a salvo. Y me di cuenta de que si hubieras sido ese hombre hace 16 años, no me habrías dejado. Los ojos de Mateo ardieron. Diego. No te perdono todavía, Diego lo cortó. Pero, quiero intentarlo. Conocerte. Entender quién eres ahora. Es todo lo que pido, hijo. Diego se estremeció ante la palabra. Pero no se alejó. No prometo nada. No necesito promesas. Solo, quédate. Por un tiempo. Conoce a tus hermanos. ¿Mis hermanos? Si quieres que lo sean. Diego miró hacia la casa, donde 5 niños jugaban en el patio. Está bien, dijo finalmente. Me quedaré. Por un tiempo. Esa noche, después de que los niños habían sido alimentados, bañados y acostados, Mateo se sentó bajo el olivo viejo. Los 6 niños estaban a su alrededor. Rafael a su izquierda. Diego a su derecha. Carmen, Miguel, Sofía y Lucía apiñados cerca. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y oro. Las cigarras cantaban. El viento susurraba a través de las hojas. Nadie habló. No necesitaban hacerlo. Mateo miró a cada rostro. Estos niños que habían encontrado su camino hacia él cuando estaba más perdido. Que le habían enseñado que el amor no termina, solo encuentra nuevas personas para sostener. Rafael tomó su mano. Diego, después de un momento, hizo lo mismo. Mi familia, susurró Mateo. Y por primera vez en 3 años, se sintió completo. Mateo Sandoval, ahora de 73 años con cabello blanco como la nieve, estaba sentado en el porche de su hacienda. Su cuerpo estaba desgastado por décadas de trabajo duro, pero sus ojos todavía eran agudos. Lucía, ahora de 32 años y madre de 4, se sentó junto a él. Papá, llegó otra carta de Rafael. ¿Qué dice? Su hospital en Sevilla está prosperando. Ha tratado a más de 1000 niños este año. Dice que cada vez que ve a un niño enfermo, piensa en ti. En cómo nunca te rendiste con nosotros. Mateo sonrió. Rafael siempre fue especial. Todos lo fuimos. Por ti. Una carreta se acercó por el camino. Carmen desmontó, todavía tan grácil en la silla como siempre lo había sido. Ahora entrenaba caballos andaluces para las familias más finas de España. Papá. Lo abrazó. Traje a mi nuevo semental. Quiero que lo veas. ¿Tan bueno como Canela? Mejor. Mucho mejor. Mariposa estaría orgullosa. Mateo rió. Carmen todavía llevaba a Mariposa, ahora tan vieja y remendada que era más remiendos que muñeca. Otra carreta llegó. Miguel, ahora un senador prominente en Madrid, con su esposa y 3 hijos. Papá Mateo abrazó al anciano. Pasamos el proyecto de ley. Protección para niños huérfanos. Ningún niño será vendido nunca más en España. Los ojos de Mateo se llenaron. Miguel. Estoy tan orgulloso de ti. Lo hice por nosotros. Por lo que fuimos. Por lo que podrían haber sido otros. Sofía llegó por último, trayendo copias de su último libro. Los ángeles del vaquero. Una novela sobre 5 huérfanos y el hombre que los salvó.
Papá, se ha vendido en 10 países. Las personas aman tu historia. Nuestra historia. No es solo mi historia, mija. Es nuestra. Y Diego, ahora un respetado abogado que defendía a niños huérfanos en toda Andalucía, estaba de pie en la parte trasera, observando a sus hermanos con ojos brillantes. Gracias, dijo en voz baja a Mateo. Por darme una familia. Finalmente. Mateo pasó esa tarde rodeado de sus 6 hijos, 13 nietos y 2 bisnietos. Escuchó sus risas. Observó jugar a los niños. Sintió el calor del sol en su rostro. Y se sintió en paz. Al anochecer, cuando todos se habían ido excepto Lucía, Mateo caminó lentamente hacia el olivo viejo. 2 tumbas estaban allí. Catalina. Isabela. Se arrodilló, sus rodillas crujiendo. Hola, amor mío. Hola, mi dulce niña. Puso flores en cada tumba. Sé que ha pasado mucho tiempo. 30 años. Pero nunca te olvidé. Ni un solo día. El viento agitó las hojas. Tuve 6 hijos más. ¿Puedes creerlo? 6. Todos crecieron. Todos son buenos. Todos recuerdan tu bondad, Catalina. Tu risa, Isabela. Hizo una pausa. Creo que me los enviaste. El día de la subasta. Cuando vi a Lucía con esos ojos azules. Eras tú, Isabela. Sé que eras tú. Sus ojos se cerraron. He vivido una buena vida. Una vida llena. No estaría aquí sin ti, Catalina. Sin su amor. Pero ahora. Se sentía cansado. Tan cansado. Ahora estoy listo. Listo para verte otra vez. Se recostó contra el árbol. El sol se estaba poniendo, pintando el mundo de oro. Lucía lo encontró una hora después. Estaba sonriendo. En paz. Su mano sosteniendo su reloj de bolsillo, abierto a la fotografía de Catalina e Isabela. Adiós, papá, susurró Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por todo. Rafael vino de Sevilla. Carmen de su rancho. Miguel de Madrid. Sofía de Barcelona. Diego de Granada. Enterraron a Mateo bajo el olivo, junto a Catalina e Isabela. La lápida decía. 50 años después, en 1961, los bisnietos de Mateo todavía contaban su historia. La historia de un vaquero roto que caminó hacia una subasta buscando ganado y encontró una familia. La historia de 5 huérfanos vendidos como propiedad que se convirtieron en sanadores, maestros, líderes. La historia de un hombre que pensaba que su corazón había muerto y descubrió que solo estaba esperando a las personas correctas para traerlo de vuelta a la vida. La hacienda todavía estaba en pie. El olivo todavía crecía. Y cada verano, la familia se reunía allí, bajo esas ramas antiguas, y recordaba. Recordaba al hombre que les enseñó que la familia no era sobre sangre. Era sobre elección. Era sobre mostrar. Era sobre amar incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Y esa fue la verdad que duró más que todo.